Gracias en esta hora por la vida y la salud que podemos disfrutar, porque tenemos tu presencia y nuestra esperanza está en ti, Señor. Nosotros tenemos la fe que tú conoces cada necesidad, cada petición que tenemos, Señor. Y queremos que hables a nuestras vidas en este tiempo, Señor, para ser edificados en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. ¿De verdad? Amén. Ok, ¿sabes que uno de los propósitos de la oración, el principal propósito de la oración es que nosotros tengamos comunión con Dios y que podamos escuchar su voz? Pero uno de los propósitos es exponerle nuestras necesidades a Dios, exponerle los deseos que tenemos a Dios. Y a través de la oración es que nosotros nos podemos acercar a Dios en el nombre de Jesús para pedirle confiados en que Él escucha nuestras peticiones. Es importante exponerle nuestras peticiones. Dice la Biblia en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, la mayoría de las veces nos afanamos. ¿Qué es el afán? El afán es una idea de que si no hacemos algo no va a suceder. Ahora, es cierto que tenemos que hacer nuestra parte, pero cuando tú has hecho todo lo humanamente posible y algo no sucede o algo no se ha dado, dale lugar a Dios, que Dios se encarga de lo imposible. En ese sentido, la escritura que acabamos de leer dice: por nada estéis afanosos. No ganas nada con preocuparte más que estresarte y no poder dormir. Entonces, esta escritura nos enseña que en lugar de afanarnos, o cuando nos empezamos a afanar, cuando ya dices tú, ay, es que no sé si va a suceder, y ya te está ganando esa batalla en tu mente o en tu corazón, es muy probable que el afán se hace presente porque no le has puesto a Dios, no le has externado tus peticiones o necesidades. En lugar de afanarnos, debemos de ir en oración a Dios y decirle: Señor, ayúdame con esto o aquello. Ahora, a veces cometemos errores a la hora de orar, muchos diferentes. Yo solamente quiero comentarte 3 que van en el sentido del tema que te quiero compartir. Uno de los errores que cometemos cuando empezamos a orar o cuando oramos es dejar de permanecer expectantes, a la expectativa. Oramos y nos olvidamos de esperar que Dios nos conteste. Ese es un error muy común. Tan común que generalmente nuestra oración cambia de semana en semana. Y no porque, bueno fuera que porque ya Dios te contestó. Qué padrísimo sea que dijeras: tú sabes qué, mi oración esta semana es diferente porque lo que oré la semana pasada, lo que pedí, ya Dios me lo contestó. Pero desafortunadamente la mayoría de las veces ni siquiera hemos recibido lo que hemos pedido y ya estamos pidiendo otra cosa. Dejamos de estar expectantes. Otro error que cometemos a la hora de orar es no esperar que Dios actúe. Te voy a poner un ejemplo. A veces traemos situaciones económicas y venimos a orar y le decimos: Señor, necesito que me ayudes económicamente hablando. Y acabas de terminar, a veces incluso antes de orar, ya sabes a quién le vas a pedir prestado. Y no das lugar a que Dios lo haga. Entonces, ¿de qué sirvió que oraras si ya traías un plan? Ya tenías una opción, por así llamarlo, de lo que ibas a hacer. Si ya ibas a hacer algo, bueno, Dios, pongo en tus manos este plan. Eso es válido, pero pedirle a Dios que haga algo que yo voy a hacer, en lo cual yo voy a meter las manos al instante, es uno de los errores. Y número 3 es actuar en el sentido contrario a lo que estoy orando. Mira,
a veces nosotros oramos y le pedimos a Dios que, por ejemplo, nos ayude en un problema, en alguna relación, puede ser con nuestros hijos, en el matrimonio, con alguien de trabajo, familia. Le digo, Señor, quita todo lo que estorbe, que nos llevemos bien. Y oro, termino mi oración en el nombre de Jesús, amén. Y salimos de aquí de la oración, pero no actuamos bien. Actuamos para que esa relación no se reconcilie. Entonces es un error que cometemos aunque hayamos orado. ¿Sabes qué? Yo he visto personas con mucha fe, demasiada fe. He sido testigo de personas que tienen tanta fe que hacen una oración simple, hasta un tanto escueta, pidiéndole a Dios algo. Y he visto con mis ojos cómo Dios se los contesta así. Hace algún tiempo estaba con un pastor en otra ciudad, un amigo que me invitó a predicar, y me recuerdo que dentro de las pláticas que tuvimos en esos días me dijo, ¿sabes qué? Necesito 400,000 pesos. Mañana me acompañas a orar para pedirle a Dios que me los dé. Yo le dije, sí. Dijo, a las 5 de la mañana nos vamos a orar al templo. Le dije, ok. Más me tardé yo en lo que me desperté a las 4, me bañé, me peiné, salimos y nos fuimos al templo. Llegamos al templo, abrió la puerta, llegó, se metió, se hincó. Todavía no me hincaba yo cuando él dijo, Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que me mandes 400,000 pesos. Amén. Vámonos, cachino. En serio, yo todavía no me hincaba. Y todavía no oraba, ni daba gracias. Estaba más dormido que despierto a esa hora. Dijo, ya hicimos nuestro trabajo, que es pedirle. Ahora dejemos que Él trabaje. Vámonos. Así. Y en los siguientes días, le empezó a hablar gente de diferentes partes de la república, algunos de la misma ciudad. Pastor, le voy a transferir 50,000 pesos, pastor, y tengo una ofrenda, y pastor, y en menos de la semana, antes de que terminaba la semana, ya tenía los 400,000 pesos, y yo, wow. Ahora, cuando uno ve eso, dice, ya encontré la fórmula, ¿verdad que sí? Uno dice, pues está fácil, he estado orando por horas, y no era tan larga mi oración, era concisa y precisa, y vámonos. Pero el problema es que también he visto personas que presumen una grande fe y que no nada más presumen de una fe como la que te estoy platicando, sino que con la Biblia en la mano te pueden decir, hey, Dios no es sordo para que le estés pide y pídele lo mismo. Pero no tienen el testimonio de que Dios les contesta sus oraciones. Es decir, hay quienes oran como mi amigo, pero no reciben nada. Entonces, ¿de qué sirve decir tener tanta fe si al final de cuentas a la hora de orar no estás recibiendo lo que le estás pidiendo a Dios? En la Biblia nosotros encontramos diferentes tipos de oración, diferentes maneras en las que podemos orar. Pero ojo, siempre se le ora a Dios y siempre en el nombre de Jesús. Pero la Biblia habla de medidas de fe y no todos tenemos la misma medida de fe. Hay quienes como mi amigo. Y de hecho en la escritura encontramos a alguien al que yo le puse el superfe. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 8 verso 5 en adelante dice, entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión. Centurión era un jefe de 100, un soldado, un comandante o un capitán. Dice, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama. ¿Cómo está? Paralítico, gravemente atormentado. Tiene una situación física y una situación espiritual. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así como mi amigo, el superfe. Este hombre parece que tiene la misma fe de mi amigo. No sé si mi amigo se inspiró en esa fe. No necesitas ir, solamente di la palabra. Pero acá viene lo importante. Porque también yo soy hombre,
bajo autoridad. Escucha cómo dice, no dice yo soy un capitán que mando o yo soy la autoridad en este territorio militarmente hablando. Él dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en mi pueblo ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se levantarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, para poder disfrutar la respuesta inmediata a este tipo de fe, no basta con decir, yo no necesito que vayas, Jesús, solamente di la palabra. Porque pudiéramos tratar de agarrar eso como la fórmula para que Dios me conteste inmediatamente. Sin embargo, el mismo centurión nos explica. Le dice, yo no necesito que vayas, no es necesario, solamente di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Es decir, para poder disfrutar la respuesta inmediata a este tipo de fe, debemos de entender cómo funciona el principio de autoridad. ¿Cómo funciona el principio de autoridad? Para yo tener tal autoridad, necesito estar bajo autoridad, como dijo el centurión. El Señor Jesús lo dijo en repetidas ocasiones. Yo no he venido a hacer lo que yo quiera, vino y dijo, ¿te acuerdas? Yo vengo y hago lo que el Padre me dice que haga. De hecho, dijo, yo no hablo lo que yo quiera, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo no voy a donde yo quiera, yo voy a donde el Padre me dice que vaya. Entonces el Señor Jesús siempre se movió en obediencia a nuestro Padre Celestial. Como este soldado en la milicia aprendió el principio de autoridad, dijo, bueno, así como yo obedezco órdenes de quien tiene autoridad sobre mí, y también los que están bajo de mí obedecen mis órdenes, este centurión dijo, yo sé que tú tienes el poder sobre las enfermedades, sobre los espíritus. No es necesario que vayas, solamente ordena, di la palabra. Ahora, qué interesante que cuando Jesús dijo la palabra, regresó a casa y preguntó a qué hora sanó. Y cuando le dijeron a tal hora, él dijo, a tal hora Jesús estaba ordenando que fuera sano y que fuera libre. Ok, entonces repito, no se trata nada más de decir, no, Dios no está sordo, con una vez que ore Él me escucha y no necesito estar ruegue, porque a Dios no se le olvida. Es cierto, Dios escucha, es más, Dios escucha hasta nuestros pensamientos. Dios no se olvida de nada, pero para nosotros poder actuar en esa fe, no es nada más creer que Dios a la primera escucha, que Dios no se olvida de nada, sino no estar en rebeldía a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros. Saber estar bajo autoridad. El otro tipo de oración que puedo ver ante una necesidad similar. ¿Cómo estaba el criado del centurión? Dice que estaba tirado en cama porque estaba paralítico y atormentado espiritualmente hablando. En el libro de Marcos capítulo 5 verso 21 vemos algo interesante. Vemos lo siguiente, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una grande multitud y él estaba junto al mar. O sea, Jesús iba llegando a puerto.
¿ok? Llegando a la playa, a la ribera, lo que haya sido, él iba llegando. Pero cuando venía llegando había una multitud esperándolo. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Un principal de sinagoga se refiere a una persona con autoridad religiosamente hablando. Alguien que tenía un estilo que trabajaba dentro de la sinagoga, el lugar donde se enseñaban las escrituras, donde se predicaba, se enseñaba. Pero no solamente se dedicaba a eso, tenía un estilo de vida que lo identificaba como principal de la sinagoga. De hecho, su vestir era blanco, era con una túnica blanca. O sea, la gente cuando lo miraba a Jairo decía, él es el principal de la sinagoga, la máxima autoridad del templo, haz de cuenta, por así decirlo. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. El centurión le rogó a Jesús, ¿ok? Viene Jairo y se postra a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él no dijo di la palabra. Y qué interesante. Por eso el Señor Jesús da esa enseñanza cuando aquel hombre romano dice, no es necesario que vayas, solo di la palabra. Y Jesús dijo, hey, ¿saben qué? Ni en mi pueblo hay tanta fe como la que tiene este romano. Y ahorita estamos viendo cómo Jairo, quien se dedicaba a las cosas religiosas, no le dijo di la palabra, él dijo, vente conmigo. Yo necesito que tú vayas y pongas tus manos sobre mi hija, porque yo sé que si tú pones tus manos sobre mi hija va a ser salva y va a vivir. Lo interesante es que Jesús no dijo, ¿cómo, Jairo? No puede ser. Pues no te dedicas a la iglesia. ¿Sabes que acabo de conocer un romano que no me dejó ir y me dijo que con mi palabra bastaba? No, Jesús no le reprochó eso. Jesús dijo, vamos. En el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Y qué? Le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Qué interesante. El centurión dijo, di la palabra. Jairo dijo, ven a mi casa. Y esta mujer dice, yo no necesito que diga una palabra, yo no necesito que vaya a mi casa, yo solamente tengo que tocarlo. Yo sé que si lo toco voy a ser sana. Ahora lo interesante es que esta mujer dice, vino por detrás de entre la multitud. ¿Por qué vino por detrás? Porque la ley decía que una mujer en ese estado era una mujer impura, inmunda. No podía vivir, una mujer que sufría de tal situación, no era desterrada, era exiliada. Vivía afuera de los pueblos, de las ciudades. No podía entrar a su casa porque la ley decía que la deberían de matar a pedradas. Entonces, cuando esta mujer dice, viene Jesús, y yo sé que si tan solo lo toco, no necesito pedirle, no necesita orar por mí, pero si yo lo toco, voy a ser sana. Dice, se vino detrás
arriesgando su vida de que alguien la reconociera, pero lo tocó. Y cuando lo tocó, el Señor Jesús se dio cuenta que salió poder de él. Y entonces Jesús se detiene y dice: épale, ¿quién fue? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha sacado un milagro? Sus discípulos no lo entienden y dicen: Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? ¿Ves que todo mundo te quiere? Te venimos todos apretados entre la multitud. Jesús los ignora y dice: ¿quién fue? Alguien me tocó. Sentí que de mí salió poder. Dice la escritura en el verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo, porque iban hacia la casa de Jairo, ¿te acuerdas? El principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué interesante esta situación. Iban de camino a su casa. Jesús había dicho que sí. De repente esta mujer lo toca, empieza la legata, que quién me tocó, que todo mundo te toca, que por qué no te das cuenta, que mira el amontonamiento y yo sé que alguien me tocó y que yo fui. Y en esa discusión se muere la hija de Jairo. ¿Cómo Jairo vino ante el Hijo de Dios a pedirle? El Hijo de Dios está dispuesto a darle el milagro, pero en el proceso su hija se muere. Lo interesante es en el verso 36, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Con la hija muerta le dijo: no temas, cree solamente. Hay otra traducción que dice que Jesús le dice a Jairo: sigue creyendo igual. Sigue creyendo, mantén la misma fe que te hizo venir a mí a pedirme un favor. No pongas atención a la noticia que te acaban de dar. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Eso dijo Jesús. Verso 40, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Jacobo y Juan que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Lo más importante a la hora de orar es obtener el resultado. Es obtener el resultado. Y si podemos ver la actitud del Señor Jesús, Él no le reprochó a Jairo por no tener una fe como el centurión. Él no le reprochó a Jairo por no tener la fe de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre traía su fe y por esa fe recibió su milagro. Jairo traía su fe y esa fe lo llevó a llevar a Jesús a su casa y recibir su milagro. El centurión traía su fe y dijo: solo di la palabra, y Jesús actuó, porque al final de cuentas los tres estaban viniendo al camino, la verdad y la vida. Estaban viniendo delante del Hijo de Dios, le estaban buscando. El centurión le rogó, Jairo le rogó, la mujer se postró ante él. Todos tuvieron la actitud correcta, pero hay algo que es cierto: no todos tenemos la misma fe. A veces la fe no nos alcanza a algunos, y en el tema que no nos alcanza, a otros nos sobra. Pero Dios no reprocha a nadie.
Si yo tengo una fe tan grande y alguien viene y me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Claro que sí. Y si más tarde me habla y me dice, ¿puedes volver a orar? Si yo soy un hombre bajo autoridad y entiendo el principio de autoridad, no le voy a decir, oye, Dios no está sordo como para que estés ruegue y ruegue. Ya Dios nos escuchó. No, porque es su fe. Yo debo de tener una actitud correcta y entender que esa persona no tiene a lo mejor la cantidad de fe que yo tengo, la medida de fe que yo tengo. Y si él quiere orar todos los días, pues todos los días oramos. Pero debemos de hacerlo a quien debemos de orar. Y todo lo que pidieres al Padre, dice la Escritura, hablando Jesús, en mi nombre, yo lo haré. Mientras estemos orando correctamente, debemos de estar expectantes. La mujer dijo, si tan solo lo toco, pero no se quedó con esa creencia. No dijo, ay, allá anda Jesús en el pueblo, si tan solo lo tocara yo quedaría sana. No, se metió entre la multitud. El superfe dijo, si tan solo dijera la palabra, pues se presentó delante de él y le dijo, di la palabra. Jairo dijo, si llega a mi casa, mi hija va a vivir. Y fue por él y se lo llevó a su casa. No se quedaron con la simple creencia de que yo sé que Dios todo lo puede. Y si Dios todo lo puede, ¿por qué no lo llevas a tu necesidad? ¿Por qué no te presentas delante de Él de la manera correcta y le expones tus necesidades y tus peticiones? La pregunta importante que nos debemos de hacer en esta tarde, en este día es, ¿estamos recibiendo lo que estamos pidiendo? Es decir, ¿Dios está contestando nuestras peticiones? Si Dios no está contestando nuestras peticiones, algo está mal. Algo no estamos haciendo. Algo nos falta. Porque si yo pregunto, ¿cuántos saben que Dios puede hacer milagros? Todo el que ha leído la Biblia va a decir, sí, yo sé que Dios puede hacer milagros. Probablemente alguno diga, en mí también ha hecho milagros. Pero lo sabemos. Pero qué increíble es que a veces sé que Dios puede hacer milagros, pero no creo que me pueda hacer un milagro a mí. ¿De qué sirve creer que Dios puede hacer milagros si no le llevo mi necesidad al Dios de los milagros? El salmista escribe en el Salmo 27, mi salmo favorito, pero en el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Pero continúa diciendo, y esta buscaré. El salmista dice, no basta con pedirle, hay que hacer que suceda. Si yo le pido a Dios es porque tengo la fe que Él me puede contestar. Pero el salmista nos está enseñando algo importantísimo. Hay personas que me los encuentro en la semana y que tienen un mes de no venir a la iglesia o 3 meses. Me dicen, ay pastor, ore por mí. Esta flojera no me deja. Le prometo que yo quiero ir a la iglesia, pero nada más amanece el domingo y no me levanto. Es que no se trata con querer, tienes que hacer lo posible. No basta con decir, le juro que yo quiero congregarme, pero no he podido. No has querido. Es que no tengo tiempo, es que no hay tiempo para nada. El tiempo lo asignamos nosotros. Es la verdad. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo al trabajo? Porque tú has decidido designar tanto tiempo al trabajo. No porque haya mucho trabajo o porque no haya trabajo, es porque tú dices, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora. ¿Por qué no le dedicamos tanto tiempo a la esposa o a los hijos? Porque no hemos decidido dedicárselos. Esa es la verdad. Porque si caminamos haciendo lo correcto y lo que nos corresponde, Dios se encarga de los demás, de lo demás. Yo tengo amigos que tienen negocios que su mejor día, a lo que ellos se dedican, su día más grande de ventas es el domingo. Pero ellos tienen la fe de decir, el domingo es para ir a la iglesia, yo voy a cerrar el domingo
Y de lunes a sábado Dios me va a dar las ventas del lunes a sábado más la del domingo. No es como que me voy a perder y como no abro el domingo. No. Porque la Biblia dice que Dios le da a aquel que le agrada a Él. Pero se necesita tener esa fe. No es una fórmula. Tiene que ser algo que Dios revele en tu corazón. Que Dios te dé la plena certeza que digas tú, yo no necesito trabajar tantas horas. Yo sé que Dios me puede dar en menos horas lo que consigo en tantas horas. Y esa es la verdad. Incluso la Biblia dice que Dios le da a su amado mientras duerme. Y de alguna manera lo hemos comprobado. Probablemente no lo hemos identificado o no lo hemos resaltado. Pero muchas de las veces no podíamos dormir porque teníamos un problema que no podíamos resolver. Al final de cuentas te vence el sueño y te levantas y no hiciste nada y el problema está resuelto. Y dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? No sé, ya funciona. O la traba o la persona que no quería lo cambiaron, lo despidieron. Y no hiciste nada. Y ahí es donde podemos ver que la palabra de Dios es real. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones correctas, ¿cómo es una decisión correcta? Una decisión que dice la palabra de Dios. No una ocurrencia mía, lo que dice la palabra de Dios. Cuando tomamos decisiones correctas, fundamentadas en la palabra de Dios, aunque me vaya a dormir, Dios va a actuar a mi favor. Es decir, no necesito estar despierto para que Dios haga. Aquí como que no creen eso, Señor. Esa es la fe. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, súplica y ruego. Y el Dios de paz va a manifestar su paz. ¿Dónde? En sus corazones. No ganamos nada con afanarnos, pero sí tenemos que entender que, por ejemplo, si yo necesito que Dios me dé trabajo y yo vengo y le digo, Señor, necesito trabajo, ya Dios me oyó y no está sordo. Pero no me puedo levantar a las 11 de la mañana y decir, ¿qué hay de almorzar? No ha hablado nadie. No me ha hablado alguien para ofrecerme trabajo. Te vas a morir sin trabajo ahí. Tienes que hacer tu parte. Tienes que levantarte. Y más si tienes la certeza de que Dios está contigo. ¿Qué quiere decir? Que el camino es más fácil. Que las puertas se van a abrir porque no voy solo, voy con Dios. Pero hay que ir delante de las puertas. Sin importar, repito, el superfe. Solo di la palabra. No se quedó en su casa viendo a su siervo paralítico, atormentado y dijo, yo sé que si Jesús da la palabra vas a sanar. Él fue y le dijo, por favor, di la palabra. Lo mismo con Jairo, te repito, no se quedó en su casa viendo a su hija moribunda. Yo sé, mi hija, que si Jesús pusiera sus manos en ti sanaría. No, fue por Jesús y lo trajo a su casa. La mujer del flujo de sangre no se quedó en la periferia del pueblo diciendo, si lo tocara me sanaría. Se metió y lo tocó. Por eso el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Lo que quiere decir esta escritura es, una cosa he demandado a Dios y en la misma cosa me esforzaré hasta que suceda. No basta con querer tener un buen matrimonio, hay que tener un buen matrimonio. No basta con querer celebrarnos el Día del Padre. Digan amén, hombre. Así como que lo voy a decir por primera vez. No basta con querer celebrar el Día del Padre. Denos regalos.
Ahí al final van a dar un pastel que quedó del Día de las Madres. No, no se crean. Es cierto que solo se necesita que Dios lo diga, pero también es cierto que algunos no tenemos la convicción o la fe para recibir de Dios solamente porque Dios lo dice. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro estaba en la barca con todos los discípulos, cuando de repente ven a alguien que viene caminando sobre el agua y todos dicen un fantasma, todos se asustan. Jesús dice, no tengan miedo, soy yo, a lo lejos. Y entonces, todavía titubeando, Pedro dice, si eres tú, no me consta, pero si eres tú, manda que yo vaya. Pedro dijo como el centurión, di la palabra. Y Jesús dijo, ven. Y Pedro se bajó del barco, empezó a caminar sobre el agua, pero luego se empezó a ahogar. Porque volteó a ver la tempestad y comenzó a dudar. Clamó a Jesús, Jesús lo levanta y regresan al barco. Y cuando lo pone a salvo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas muy bien, dijiste, solo di la palabra, yo dije la palabra, pero no tuviste la convicción para esperar creyendo en mi palabra. Y ese es el problema, que algunos podemos querer presumir de una fe que no tenemos, pero corremos el riesgo después de ser ahogados o de ahogarnos como Pedro. Personalmente yo creo que el Salmo 27 lo que nos está diciendo es, una cosa es demandado y esta buscaré. Nos está diciendo, nos habla de vivir una vida en consecuencia a la oración que estamos haciendo. No es posible creer que si yo le pido a Dios que restaure mi matrimonio solamente porque yo se lo pedí a Él, lo va a restaurar aunque yo maltrate a mi esposa. No es posible creer eso. Tengo que actuar en consecuencia de acuerdo a lo que estoy pidiendo. Porque cuando yo le pido a Dios, Señor, que yo quiero tener una familia en unidad y en armonía, pero llego a casa y los maltrato a todos, aunque haya hablado con el único y Dios verdadero, no va a suceder. ¿Por qué? Porque yo me convierto en un necio con el Dios verdadero. Los necios no edifican, los necios destruyen. Hay gente que ora mucho, le pide a Dios, pero no actúa en consecuencia. Esos son necios. Proverbios 14 dice, la mujer sabia edifica su casa. Los sabios edifican, mas la necia, ¿qué dice acá? Con sus propias manos la derriba o la destruye. Los necios destruyen. Entonces, no importa si este necio le clama al Dios verdadero, le ora al Dios verdadero, necesita dejar de ser necio para edificar su casa. Por eso la Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, no hay persona sabia si no teme a Dios. Si yo quiero ser sabio, necesito comenzar. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Actuar, vivir dentro de los límites que Dios ha establecido para no recibir las consecuencias que también Dios promete cuando me salgo de aquellos límites. Entonces debemos de ser más esforzados porque Dios está de nuestro lado. No solamente orar y actuar en consecuencia. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. Fíjate, en el primer libro de Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón su hijo, ya le estaba entregando el reino. Salomón es el rey que toma el lugar del rey David, su padre. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. ¿Y qué más? Otra vez, anímate
y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Anímate y esfuérzate. Esa expresión está hablando de, hay otra traducción que dice, sé fuerte y valiente. Anímate y ten el carácter para permanecer animado. Pero no basta solo con el ánimo y el carácter. Pon manos a la obra. Ponte a trabajar. Le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Pero manos a la obra. Es una oración de un padre hacia un hijo. Qué interesante que lo que Salomón iba a hacer fue algo que Dios no le permitió hacer a David. En el corazón de David estuvo siempre construir un templo para Dios, y Dios no se lo permitió. Dios le dijo, no, tú nunca me podrás construir un templo, porque tus manos han derramado mucha sangre. Y Dios estaba santificando su nombre. Si David hubiera construido el templo que construyó su hijo Salomón, la gente, las naciones hubieran dicho, ese es el templo de David, el que mató tanta gente. Miles de personas en las batallas. Qué interesante que no era un sicario a discreción, no. Cada batalla que peleó fue por una orden de Dios, y Dios le dio las estrategias. Pero aún con todo que obedeció la palabra de Dios, Dios le dijo, sí, pero como has derramado tanta sangre, ha sido derramada por tus manos, aunque yo te lo ordené, tú no me vas a poder construir mi templo. Entonces David dijo, ok, no puedo construir el templo, pero sí puedo preparar todo para la construcción del templo. Y David se encargó de preparar todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, toda la madera, absolutamente todo. Cuando David le entrega el reino a su hijo Salomón, le entrega el proyecto, le entrega los planos, le entrega el recurso, le entrega todo, la mano de obra, todo, y le dice, aquí está. Yo no lo pude hacer, pero te toca a ti. Y le dice esas 3 recomendaciones: anímate, esfuérzate y pon manos a la obra. Mientras hagas esas 3 cosas, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo hasta que termines de hacer toda la obra para el servicio de Dios. Le estaba garantizando la paz, la vida, la prosperidad, la salud. Pero le dijo, anímate, ten el carácter y póngase a jalar. A mí me desesperan los hombres que dicen, ay hermano, ay pastor, y lo dicen con la Biblia en la mano. La Biblia dice que Dios le da aún hasta las aves. ¿Cómo no me va a alimentar a mí? Sí, pero los pajaritos a las 4:40 de la mañana están alabando a Dios, y tú todavía sigues viendo Netflix a esa hora. Los pajaritos no solamente se levantan antes del amanecer a cantarle a Dios. Una vez que cantan, vuelan en busca de su alimento. Y Dios tiene tanto cuidado que muchas de las veces, estoy seguro que tú lo has visto, a veces hay una llave en un parque, en una casa que está goteando, y uno dice, ay mira, se está desperdiciando el agua. Pero de ahí beben las aves. De repente pasas y dices, mira los pajaritos, si no fuera por esa gotera. ¿Tú crees que es una gotera casual? Dios tiene cuidado de ellos, porque hacen lo que les corresponde.
Así tenemos que ser nosotros. La oración nos da paz porque nos conecta con el Dios de paz. Pero cuando tenemos esa paz, debemos de caminar en fe, porque sabemos por fe que Dios nos escuchó y está de nuestro lado. Y si Dios dice, pídeme lo que quieras, y ya se lo pedí, ahora tengo que salir a obtenerlo. Si no, realmente no tengo fe. Quiero decirte que si le pedimos a Dios cualquier cosa, debemos de vivir seguros de que lo vamos a obtener. Eso es fe. Pero si además a esa seguridad de que Dios me lo va a dar, le añado la búsqueda para que suceda, va a suceder. Eso se llama disponer el corazón. En la Biblia encontramos promesas maravillosas que Dios nos hace, pero algunos no las hemos recibido porque nos ha faltado animarnos, esforzarnos y poner manos a la obra. ¿Sabes? En el libro de Josué nos relata la historia de Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los únicos dos sobrevivientes de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. 10 de los 12 llegaron con un reporte fatal. Dijeron, no, nos mirábamos como chapulincitos, son gigantes. Y era tierra de gigantes. Nos van a matar, nos van a comer, no vayamos, son más grandes, más poderosos. Pero 2 de esos 12, que fueron Josué y Caleb, dijeron, van a ser como pan comido, los vamos a hacer de agua. Así dice la escritura, así lo dice. Ellos no vieron el tamaño de los habitantes, ellos vieron el tamaño de la fruta. Ellos dijeron, vamos a llevarnos un racimo de uvas, dice, pero tenía que ser cargado entre 2 hombres, de tan grande que era. Ellos llegaron emocionados diciendo, Dios, sí, Dios cumple, miren nomás las uvotas que traemos. Y los otros dijeron, no, son gigantes, nos van a matar. Y en el libro de Josué, capítulo 14, después de que murieron tantos miles por su incredulidad, Caleb viene delante de Josué y le dice, Josué 14:6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, le dice a Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Entonces Josué le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón
vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. 45 años, a la edad de 40 años. ¿Quién tiene 40 años aquí? Todo un muchacho, en plena juventud de la vida. 40 años, recibe una promesa de Dios. Como tú tuviste la fe, te va a tocar esa tierra. Pero pasan 45, ahora de 40 es un anciano de 85. Pero este hombre de 85 no dice: lo bueno que con la pensión ya no voy a trabajar, ya voy a disfrutar y nos van a aumentar la pensión. Y no, él dice: Josué, me siento tan fuerte para hacer guerra, para ir a hacer guerra, entrar y salir y tomar lo que Dios me ha prometido. Josué, yo entiendo que tú eres ahora el líder como lo fue Moisés. Por eso a ti te pido que te acuerdes de lo que Dios dijo a través de Moisés. Dame la tierra que me corresponde. Yo me encargo de echar fuera a los gigantes. Él no se quedó con la promesa diciendo: cuando yo tenía 40 años, pues no, Dios me habló por Moisés. Él no se quedó conformado. Él sabía que el mismo Dios que le prometió hace 45 años atrás es el mismo Dios de hoy, y que está con él y que le ha dado la fuerza. Él no oró y dijo: acuérdate, Señor. Él dijo: pónganme en la guerra, denme permiso de hacer guerra y yo tomo ese monte que Dios me dio. Esa es la actitud que debemos de tener. Termino con esta historia. Yo te he hablado de 3 personas que acudieron delante de Jesús con una necesidad: el centurión, Jairo y la mujer del flujo de sangre. Pero hubo otra mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, como el centurión, y la encontramos en Marcos capítulo 7 verso 24. Levantándose de ahí, Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija, ¿qué dice? Tenía un espíritu inmundo, o sea, estaba poseída por un demonio. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, a los pies de Jesús. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ojo, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perros, a los perrillos. Qué palabra tan dura. El Señor Jesús lo que le está diciendo: si yo estoy aquí, no vine para ti, yo no vine por ti, yo vine por estos. Tú no eres judía, tú eres griega, y no es bueno que yo atienda a los que no son judíos. ¿Cómo llama la Biblia a los que no son judíos? Gentiles. Yo vine a los judíos, yo no vine a ti. Para mí suena feo, le dice: el pan lo que tú pides es un pan, pero no lo puedo dar a los perros, yo lo doy a los hijos. Es una respuesta dura de Jesús. Pero esta mujer hace algo, se esfuerza, debate con Jesús. No dice: me dijo perra, discriminación. No, ella debate, ella pelea, ella lucha, ella se esfuerza por obtener su milagro. Verso 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor,
pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí, Señor, es cierto. Es cierto, eso que tú haces es para los hijos. Yo no sé si seguramente conoces a alguien que no conoce a Dios como dice la Biblia, que no teme a Dios, vaya, y que todavía así con un descaro dice: pues yo le dije a Dios, soy tu hijo y bendíceme, y ahí está mi carro nuevo. Y uno que trata de esforzarse por no pecar y todo, andamos en Didi a pie. Señor, ¿por qué soy tu hijo? Y este que es un pecador, mira, etcétera, etcétera. Sí, porque ese reconoce y ese pelea por su bendición. Y nosotros estamos esperando algo. Y dice el salmista: no solamente pídelo, búscalo. Y esta mujer griega que no es parte del pueblo de Dios dice: sí, es cierto lo que estás diciendo, pero no me importa. No me importa ser considerada una extraña de tu pueblo. No me importa ser tratada como un perro, porque yo sé que de las migajas los perros comen. Ahora escucha lo que dice el Señor Jesús. Aquel superfe, ¿quién era el superfe? El centurión. ¿Qué dijo? Di la palabra. Pero escucha lo que dice el Señor Jesús de esta mujer. Entonces le dijo: por esta palabra, por lo que acabas de decir, no por mi palabra, dice Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Se aferró, se esforzó. Pero los 4 ejemplos que te puse hoy: centurión, Jairo, la mujer del flujo de sangre, la mujer sirofenicia, los 4 vinieron delante de Jesús, cada uno con su medida de fe, pero todos recibieron el milagro que pidieron. ¿Por qué nosotros no? Porque definitivamente no sé en cuál de los 4 encajamos, pero estoy seguro que en alguno de los 4. Pero a veces no lo recibimos. ¿Por qué? Porque no hacemos la parte que nos corresponde. Una cosa he demandado del Señor, y esta buscaré que suceda. ¿Quieres disfrutar de la presencia de Dios en tu casa? Con Paquita, la del barrio, no se manifiesta. Tienes que cambiar de música, por favor. Con Peso Pluma tampoco se manifiesta. Tienes que cambiar de música. ¿Quieres que haya paz en tu casa? No, ya oré, Señor, que en mi casa esté tu presencia y que estemos todos en armonía y en paz. Y puros corridos bélicos. No contiene, no se puede. No va a resultar. ¿Quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu casa? Que Dios haya una atmósfera de amor, de milagros, una cobertura de parte de Dios en tu vida. Necesitamos actuar en consecuencia. Venir delante de Jesús, postrarnos, pedirle. Pero si mi fe no me alcanza para decirle como el centurión, solo di la palabra, entonces como Jairo lo quiero agarrar de la mano y decirle: vamos a la casa. Yo no me puedo arriesgar con que solamente digas la palabra, porque como Pedro me puedo terminar ahogando. Mejor vente conmigo y no me suelto de ti. Ya habrá tiempos que desarrolle la superfe, pero ahorita reconozco que si no vamos juntos, mi fe puede fallar. Ahorita reconozco que no tengo una fe tan fuerte para enfrentar noticias contrarias. Si Jairo le hubiera dicho a Jesús: di la palabra,
cuando venían a su encuentro los que traían la noticia que su hija había muerto, el milagro no hubiera sucedido. Pero él dijo: vámonos a casa. Todos tenemos necesidad de Dios, pero algo que tenemos que aprender es que sí está con nosotros, y cada vez que le oramos nos escucha y actúa a nuestro favor. Pero también tenemos que buscar que las cosas sucedan. Nos ponemos de pie. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, te rogamos. Tu palabra dice que no sabemos orar convenientemente. Algunos pretendemos estar orando, pero a veces oramos por cosas que no son importantes. Pero tu palabra dice que el Espíritu Santo nos puede llevar de la mano a orar como conviene. Espíritu Santo, te rogamos que nos lleves de la mano. Te rogamos que nos guíes en la oración. Si ya vamos a orar, queremos hacerlo bien. Si ya oramos, queremos hacer lo que nos corresponde. Y para eso, Espíritu Santo, tú estás con nosotros para guiarnos todos los días en nuestro caminar. Yo te ruego, Espíritu Santo, que en las necesidades que tus hijos tienen en casa, tú actúes a favor, como dice la palabra. Pero que sobre todas las cosas, Señor, caminemos en consecuencia a lo que creemos y oramos. Señor, si hay enfermos, que los sanes. Si hay necesidad de economía, de dinero, que tú suplas, que abras puertas de negocios, Señor. Si hay algunos que tienen temor, Señor, que tus ángeles los cuiden y que también tengan la convicción de que están en tus manos y tú los defiendes, Señor. Señor, que en toda situación de nuestra vida tú seas glorificado. Es decir, que la gente, las personas, al ver cómo nos das la victoria, cómo contestas nuestras peticiones, te den la gloria a ti, Señor. Nosotros queremos adorarte y cantarte con todo nuestro corazón. Con nadie más alto, no lo puedo entender, no puedo entender que eres santo, rodeado en los santos. No hay nadie más santo, no lo puedo entender, no puedo entender. Dile: santo, santo. Otra vez dile: ¿por qué no haces una oración y le expones a Dios? Dile: Dios, yo necesito que me ayudes. Y dile en qué. En esta hora dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito tu ayuda y díselo, en mi salud, en mi economía, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, lo que sea que necesites. Pídeselo. Dile: necesito, yo te ruego que me ayudes en esto. Te ruego en el nombre de Jesús.
Una vez más dile, cuando me rindo a ti. Ahora dile santo, santo, rodeado en lo santo, no hay nadie más santo. Última vez. Quiero terminar esta reunión de la siguiente manera, agradeciéndole a Dios. Si puedes levantar una o dos manos y dile, gracias Dios por la vida que me has dado, por la salud que disfruto, por la familia, por todos los bienes que me has dado. Gracias Señor, porque puedo acercarme a ti confiado que estás conmigo y que si algo me falta, tú lo añadirás a mi vida. Muchas gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Si alguien tiene necesidad de alguna oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos el miércoles 7:30. Bendiciones.